que hoy les invito entonces que vayamos otra vez aquí al texto de su libro que se encuentra en las páginas. ¿Cuál página que tenemos por ahí? 55. En la 55. Quiero hacer un repaso de lo que comenzamos a ver la semana pasada y antepasada para que podamos... La pasada. Ahí lo ven. Ok, así que hoy estamos 3 de mayo. 3 de mayo. Y vamos aquí entonces a ver un poco acerca de lo que es el decreto eterno de Dios, lo que estamos escudriñando, la declaración de nuestra confesión, que dice: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que más bien las establece. Tenemos las citas bíblicas. Aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. De esta sección de la confesión aprendemos que Dios ha predeterminado todo lo que sucede, que su predeterminación o su plan, como veníamos escuchando, es eterno, que no hay nada demasiado grande ni pequeño para ser incluido o excluido de su predeterminación, que esto no hace que Dios sea el autor del pecado, que Dios no obliga a la fuerza al hombre a hacer lo que él no quiere hacer en cuanto al pecado, que esto no destruye la libertad ni las relaciones de causa y efecto, que este plan soberano de Dios no está condicionado sobre cualquier cosa prevista por él. Estamos diciendo que Dios predestina acciones malvadas. ¿Cómo lo hace? Pusimos el ejemplo de el peor crimen cometido en la historia de la humanidad, ¿verdad? La muerte de Jesucristo. Y dice allí que en Hechos 2:23, que Cristo fue entregado según el predeterminado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y eso es algo que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice 1 de Pedro 1:20. Que Jesucristo, el plan de su muerte fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, dice allí también que en ese mismo verso de Hechos 2:23, que fue entregado por medio de gente pecadora, malvada, que lo mataron clavándolo en la cruz. ¿Qué significa eso? Que estas personas, en su libertad, de su propia voluntad, quisieron y desearon hacer lo que hicieron. Y como el deseo de su corazón era engañar, era mentir y finalmente era asesinar al Hijo de Dios, lo hicieron de su propio deseo y como tal llevarán sus castigos. Por ejemplo, Judas entregó a Jesucristo. Judas lo entregó. Y esto pues llevó a cabo que los líderes del templo que le pagaron a Judas las 30 monedas de plata llevasen a Jesús a un juicio porque él lo entregó, lo llevó al lugar donde estaba, le dio un beso en la mejilla, lo entregó y ellos lo arrestaron. Judas lo hizo de todo su corazón y con toda su intención mala que había en él. Los líderes religiosos lo hicieron de igual manera. Los romanos también. Es decir, todos se pusieron de acuerdo para hacer todo aquello. Sin embargo, dice allí que en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y dice allí, ¿para qué se reunieron? Hacer todo lo malo. Se pusieron de acuerdo para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Así que nosotros no podemos entender todos los detalles, los pormenores de cómo es que Dios obra, obviamente porque somos humanos, pero así como lo vemos aquí escrito en la palabra de Dios, tanto en Hechos 4:27 como en Hechos 2:23, así queda claro.
tenemos las dos cosas juntas. La responsabilidad humana juntamente con la soberanía de Dios. Una pregunta que se le hizo a un predicador famoso del siglo XIX. Su nombre era Carlos Spurgeon. No sé si ustedes han hablado de Carlos Spurgeon. Spurgeon era el que llamaban el príncipe de los predicadores, un hombre que tenía un don para predicar tremendo, un pastor en Gran Bretaña que sus sermones todavía están impresos hoy. Se pueden conseguir cientos y miles de sermones de este señor, porque era tan famoso que los sermones que él predicaba los publicaban en el periódico. Y yo pude descubrir a Carlos Spurgeon en un momento en mi vida donde yo estaba estudiando la escritura y me ayudaron mucho. Yo les recomiendo a ustedes que si les gusta leer sermones antiguos, que lean los sermones de Carlos Spurgeon. Le digo más, cuando yo escuché hablar de Carlos Spurgeon, este pastor bautista, lo catalogaban o lo designaban como el príncipe de los predicadores. Y cuando yo oí esa frase, yo dije, wow, increíble al grado que llega la idolatría de las personas. Decir que Carlos Spurgeon es el príncipe de los predicadores, yo dije, no puede ser. La gente son muy idólatras. Bueno, un día me di con uno de sus sermones y lo leí. Y dije, wow, tremendo. Y después leí otro y dije, wow. Y poco a poco me fui haciendo adicto de los sermones de Carlos Spurgeon. Y llegué a decir, ciertamente este hombre es un príncipe de los predicadores. Jesucristo es el rey. Pero Carlos Spurgeon es un príncipe. Así que les recomiendo sus sermones, porque cada vez que yo podía leer sus sermones, sentía el Espíritu Santo hablando a mi vida, al punto que sentía deseos de arrepentirme de nuevo, cada vez. Me hacían llorar. Así que les recomiendo esas predicaciones. Anyway, de todos modos, lo que quiero llegar es que un día a él le preguntaron, Carlos, ¿cómo tú reconcilias la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre? Y él le contestó, yo reconcilio enemigos, pero la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre no son enemigos. Están ahí uno al lado del otro muy tranquilamente en un mismo texto. Por ejemplo, los que leímos ahora, en Hechos 2:23 y en Hechos 4:27. Ahí vemos un lado de la soberanía de Dios en los planes internos de Dios, hablando de lo que Dios planeó y predestinó desde antes de la fundación del mundo. De otro lado vemos la responsabilidad del hombre haciendo cosas perversas y malas, y las dos están ahí una al lado de la otra, y nosotros hay un pasaje muy interesante que lo vamos a ver más adelante, que dice en Filipenses que Dios es quien pone en nosotros, ¿ve?, el hacer y el querer y el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, antes de ese verso, hay uno que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es un texto muy conocido. Está en Filipenses 1:12 y 13. Así que, ¿qué vemos ahí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Esa es nuestra responsabilidad. Sin embargo, el 13 dice, porque es Dios quien pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, la soberanía de Dios en su plan divino, los dos uno al lado del otro. Así que lo mejor que hacemos nosotros es no estar cuestionando lo uno ni lo otro, sino aceptar eso, aceptar esa tensión que la Biblia nos presenta de esa manera. Quiero hablar entonces en cuanto a estas acciones pecaminosas, cómo es que entran en el plan de Dios. Y hay algo conocido como el decreto permisivo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios ha permitido en su decreto, ha decretado permitir estas acciones pecaminosas de parte de los hombres. Los decretos de Dios se relacionan con todas las cosas futuras sin excepción. Todo lo que se haga a tiempo fue preordenado antes del comienzo de los tiempos. Su propósito se refería a todo, ya sea grande o pequeño, ya sea bueno o malo, aunque en referencia a esto, a lo segundo, es que es necesario distinguir entre el nombramiento y el permiso. ¿Qué significa eso? A menudo se ha objetado a la doctrina que respecta a los decretos divinos enseñados en nuestra confesión, como que Dios sería el autor del pecado. Pero la confesión misma protege expresamente contra esta inferencia
al declarar que Dios ha ordenado todo lo que sucede y que no es el autor del pecado. En otras palabras, Dios utiliza a gente pecaminosa dentro de su plan, pero cada cual va actuando conforme a sus propias determinaciones y deseos. El decreto de Dios es efectivo o permisivo. Hay dos maneras de verlo, hay dos áreas. Tenemos que verlo, ¿es efectivo o es permisivo? Su decreto efectivo respecta con todo lo bueno que sucede. Su decreto permisivo respecta a todas las acciones pecaminosas. ¿Por qué razón? Porque Dios no obliga a nadie a pecar. De hecho, Dios nos ha dado su ley. La ley de Dios es santa, pura y perfecta. Y Dios demanda de todos los hombres que cumplan su ley. Así que el mismo Dios que da una ley santa, pura y perfecta, no impulsa o empuja a nadie a pecar en contra de su ley santa, pura y perfecta. Entonces, distinguimos entre una acción puramente como tal y la pecaminosidad de la acción. El decreto de Dios es efectivo con respecto a la acción considerada abstractamente. Es permisivo con respecto a la pecaminosidad. Es decir, Dios permite o permitió que en el mundo entrase el pecado. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, por ejemplo, los puso allí y ellos eran libres. Sin embargo, Dios pudo haber decidido en su soberanía que el pecado nunca entraría al mundo, a la creación. Sin embargo, permitió que Satanás, en forma de serpiente, llegase allí, tentase a Adán y Eva y que ellos fuesen propensos a desobedecer a Dios y a caer en el pecado, que fue exactamente lo que pasó. Este es el plan de Dios y así como funciona. En el resto de la historia, en el resto de lo demás, entonces todo sigue funcionando de la misma manera. Las personas van actuando conforme ahora a su deseo y su voluntad. Vamos a hablar un poquito, que lo hablamos la semana pasada, acerca de que Dios predestina o predetermina las buenas acciones de las personas. Dios también predetermina las cosas buenas, las cuales se llevan a cabo libremente. Los cristianos se arrepienten, creen y buscan hacer la voluntad de Dios porque quieren hacerlo. Mira el verso que yo le hablaba ahorita a ustedes en Filipenses 2:13. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, el verso 12 de Filipenses 2 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y mucha gente pues citan ese texto, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, las personas que hacen énfasis en lo que es el libre albedrío del hombre, el libre albedrío para hacer lo bueno o lo malo, para decidirse obedecer o desobedecer, citan muchos Filipenses 2:12 y lo dejan ahí. Las personas que quieren insistir en la soberanía de Dios, en que Dios todo lo planea, que Dios es soberano, que Dios es quien provoca, citan el 13 sin el 12. Es decir, cada cual cita el que le conviene, el que quieren resaltar, pero en realidad los dos están ahí uno al lado del otro. Así que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y sigue diciendo, porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que hay una obra interna del Espíritu Santo de Dios en nosotros, la cual no está en los malvados. Dios obra en sus hijos, en su pueblo, de manera que nosotros podamos obedecer y hacer lo que Dios quiere. Los convertidos, ya sean los buenos, son libres para hacer lo que Dios ha predestinado. La libertad. Vamos a hablar un poquito acerca de la libertad. La ausencia de coerción externa, la ausencia de manipulación desde afuera. La libertad se puede definir como eso. Ausencia de coerción externa. Si un hombre no es forzado o un poder ajeno a sí mismo a hacer algo contrario a lo que él quiere hacer, entonces podemos decir correctamente que ese hombre ha hecho una libre decisión. La maravilla de la predestinación de Dios es que el hombre sea libre en este sentido, aunque Dios predestine todo lo que hará ese hombre. Es decir, algo que quizás, como explico otra vez, nos cuesta trabajo comprender, pero es así.
El hombre es libre para hacerlo al mismo tiempo que todo va predestinado. Los hombres que mataron a Jesús fueron libres para hacer lo que hicieron, escogieron hacerlo, su propio caminar, al mismo tiempo que cuando estaban haciendo la maldad que hacían, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Hay una historia muy interesante en Génesis, que ustedes todos la conocen, es la historia de cuando los hermanos de José lo vendieron. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Los hermanos de José vendieron a José para Egipto. ¿Por qué lo vendieron? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la motivación detrás del corazón de ellos? Celo, ajá. Envidia, quizás, rencor, right? Todo eso fue lo que motivó a aquellas personas, aquellos hermanos de sangre, hijos de su propio padre, a vender a su hermano, y después que lo vendieron, mataron un cabrito, le habían quitado su túnica, mancharon aquella túnica de sangre, la llevaron a su padre y le dijeron, mira, aquí está. Le mintieron también a su papá, diciendo que una bestia salvaje había matado a su hermano, cuando sabían que habían hecho todo lo contrario. Ellos lo habían vendido, cuando querían también matarlo. Uno de sus hermanos, Rubén, creo que fue el mayor, que dijo, no lo matemos. Y mejor entonces después lo vendieron. Cuando Rubén viró, ya el muchacho estaba camino a Egipto. Pero ¿qué pasa? Que cuando José se encuentra con sus hermanos en Egipto, después de muchos años, ellos tuvieron que bajar a Egipto y encontrar allá el pan. Y él se quitó su vestimenta de líder, porque en aquel tiempo ya había llegado a ser el segundo en poder, el gobernador de Egipto, sobre toda la tierra de Egipto. Ellos tenían mucho miedo y decían, este hombre, ahora mira quién es. No, lo menos que esperábamos nosotros fuera que nuestro hermano se haya convertido en el casi rey, el vicerrey de Egipto. Y cuando ellos estaban allí temblando por su vida, José les dice, ustedes lo planearon para mal. ¿Se dan cuenta? Es decir, ellos habían hecho algo de su propia decisión, por sus propios motivos pecaminosos de lo profundo de su corazón, habían sacado todo aquel odio, aquel rencor, aquel deseo de matar, de destruir a su hermano. Sin embargo, cuando él le dice, ustedes lo planearon para mal, pero Dios lo planeó para bien. Es más, le dice, Dios me envió delante de vosotros para alimentar a mucho pueblo, para salvarlos a ustedes, para que ustedes permanecieran con vida. Así que él lo vio como algo que Dios había hecho positivo para que todos tuviesen vida y no muriesen de hambre en el tiempo de aquella hambruna. Así que vemos como las dos cosas otra vez van manejándose una al lado de la otra. El hombre haciendo la maldad que quiere y en su propósito maldito, ellos están cumpliendo la bendición de Dios para su pueblo, en el caso de José, para que se lleve a cabo lo que Dios quería hacer. Así que, ¿qué significa entonces la libertad? Algunos usan la palabra libertad en un sentido falso. Ellos quieren decir que el hombre es libre en cualquier momento para hacer bien o mal. Decir que el hombre es capaz de hacer bien o mal es muy diferente a decir que el hombre tiene libertad para hacer lo que desee. Les voy a explicar esto un momento. El hombre en el mundo, y veremos una cita más adelante, está bajo pecado. Después de la caída, el hombre está bajo el dominio del pecado. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, el pecado entra al mundo por medio de un hombre, dice Romanos 5, y por medio de ese hombre entró la muerte a toda la humanidad. Hay una separación entre Dios y el resto de la humanidad pecaminosa y caída. Es decir, cuando las personas llegan al mundo, no tienen una inclinación hacia lo bueno. Y yo compartí ayer creo que fue antier, un video en Facebook de Justin Bieber, donde él habla acerca de eso, su testimonio. Y él estaba diciendo que la manera en que él ve a las personas es ahora, que él puede entender que hay maldad dentro del corazón del hombre, que no es que el hombre es bueno. ¿Y de dónde saca esas ideas este señor? Él las saca de la palabra de Dios. Por ejemplo, el hombre tiene libertad para hacer una cosa o la otra, pero esa libertad va de acuerdo a su naturaleza. Y como la naturaleza del ser humano es una naturaleza caída y pecaminosa, entonces el hombre siempre va a optar, se va a inclinar por hacer lo que viene a él naturalmente. Y por naturaleza, el hombre sin Dios lo que hace es buscar el camino del mal y el pecado. Mira lo que dice Jesucristo, que
La naturaleza es la que mueve a la persona a actuar. Mira lo que dice Mateo 7. Así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Te das cuenta? Todo buen árbol da buenos frutos, pero ¿qué dice? Pero el árbol malo da frutos malos. Así que tenemos que entender que es imposible para las personas sin Dios, las personas sin amor de Dios en su corazón, sin arrepentimiento en su vida, sin una transformación interna, podamos hacer lo bueno. Ahora, eso no significa que todo lo que el hombre hace, digamos, de cierto punto de vista humano, es malo, porque hay personas que hacen cosas malas. Estoy hablando desde el punto de vista humano. Por ejemplo, aquel que dona, qué sé yo, 200, 300 dólares o 3,000 o 30,000 a la fundación en contra del cáncer o para ayudar a los niños pobres. Lo vemos como, bueno, qué bueno está haciendo esa persona, ¿verdad que sí? Quizás no sabemos cuáles son las motivaciones del corazón de esa persona y por qué lo está haciendo. Eso solamente Dios lo sabe, pero podemos decir, bueno, es algo bueno, ¿verdad? Es mejor que haga eso a que los mate. Así que desde ese punto de vista relativo decimos algo bueno. Aquel que ayuda a una viejita a cruzar la calle para que los carros no le pasen por encima, pasa su carro. Es decir, son cosas que son relativamente, humanamente hablando, son buenas. Ahora, desde el punto de vista de Dios, Dios no solamente mira la acción, mira la motivación detrás de la acción. ¿Usted ha visto a esas personas que van por la calle con una cámara de video dándole comida a los pobres y ahí tirándose así con el selfie para que lo vean dándole? Entonces, ¿cuál es la motivación? La motivación es que ellos quieren ayudar al pobre o que los vean ayudando al pobre. Que lo reconozcan. Entonces, ese es el problema del ser humano, que muchas veces, si investigamos bien a fondo, el hombre y la mujer sin Dios, lo que está motivado es por otras cosas, que no son en realidad el fin por el cual aparentemente están haciendo algo. No es, en otras palabras, no es la gloria de Dios. Y cuando la gente hace algo que no es para la gloria de Dios, por muy bueno que nos parezca, es algo que es malo, es pecaminoso. Porque todo lo que nosotros hacemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y mire, y esto es algo que tenemos que tener en mente nosotros en todo el tiempo. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y cuando se hace este tipo de ayudas, dice la Biblia, por ejemplo, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Entonces, estamos anunciándonos y alabándonos, ¿ve? Diciéndole a todo el mundo, mira lo que yo estoy haciendo, para que tú veas lo bueno que yo soy, ¿te das cuenta? Entonces, ya lo que estoy mostrando es lo que hay en mi corazón. No es que Dios sea engrandecido, sino que la gente vea que yo me ocupo de aquello. Mira cómo yo estoy haciendo. Mi vanagloria. Mi vanagloria. Ok, así que otra vez, ¿cómo podemos decir que Dios es bueno y por lo tanto no puede hacer nada malo? En otras palabras, naturaleza de Dios es una naturaleza que es una naturaleza buena. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro. Y por eso significa que Dios no puede hacer nada malo. ¿Por qué no puede hacer nada malo? Porque su naturaleza no le permite hacer lo malo, no le permite pecar. Así que también podemos decir que el hombre, el ser humano, por naturaleza es malo y no puede por sí mismo hacer el bien. En el caso de los inconversos, aquellos que no han sido escogidos por Dios para salvación, dice la Biblia que ellos hacen lo que quieren hacer. Las personas cuando pecan, cuando roban, cuando mienten, ¿por qué lo hacen? Simplemente porque es lo que quieren hacer, porque lo que desean hacer es eso. Entonces, están actuando libremente, conforme a su naturaleza. Un predicador una vez escuché diciendo que el hombre sin Dios es libre solamente para escoger de qué manera quiere pecar. Sí. Realmente. De qué manera quiere pecar. Así que aún a veces, aparentando hacer lo bueno, está pecando porque otra vez, como decíamos anteriormente, está buscando su gloria, está buscando que les reconozcan y no la gloria de Dios. Y no es producto de una fe en Dios. Dice la Biblia que todo lo que no es producto de fe en quién, en Dios, es pecado. Mira lo que dice Génesis 6, 5 y 6 en cuanto a la naturaleza del hombre. Dice la palabra del Señor,
Y vio Dios, Jehová Dios, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué dice allí? De Híjole, continuo, solamente solamente el mal. hacia el mal. ¿Sabe? Solamente hacia el mal. Solamente de continuo hacia el mal. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Esto es un pasaje que lo cita Pablo en Romanos 3. No hay quien haga lo bueno. Todos se han corrompido. Dice allí, no hay ni uno solo que haga el bien. Entonces, las palabras de Jesucristo, que el hombre no puede hacer cosas buenas siendo malo, la declaración del Antiguo Testamento y la declaración del salmista, es decir, el testimonio unánime, unido de toda la Escritura, es que el ser humano es de una tendencia pecaminosa. ¿A qué se debe eso? Ha caído en el pecado y el pecado ha dominado sobre su vida, sobre su mente, sobre sus acciones, sobre sus deseos, su voluntad. Todo está corrompido por el pecado. Ahora, cuando nosotros hablamos de un término teológico que se llama el hombre está en una total corrupción, eso no significa que el hombre es lo más malo que pueda ser, pero significa que el ser humano, todas las áreas, las emociones, los pensamientos, las pasiones, todo está contaminado con el pecado. Y cada vez que el hombre hace algo, el hombre sin Dios me refiero, está contaminado con el pecado. Y algunos son tan malos como Hitler, pero otros son tan malos como la Madre Teresa. Y me refiero con eso en que aquí nosotros no se escapa nadie. Todos tenemos un grado de maldad. Ahora, la declaración de la palabra de Dios es unánimemente que el hombre es malo y necesita entonces una transformación de corazón para que pueda hacer lo bueno. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene que intervenir en la humanidad para que haya algo bueno en el hombre. Eso que Dios hace por medio de su intervención es lo que la Biblia llama los escogidos de Dios. A quienes Dios regenera y los llama para que sean sostenidos por su gracia y que ellos puedan ser hechos una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas están siendo hechas nuevas. Esto significa que el hombre y la mujer que Dios ha escogido está pasando por una transformación de una voluntad caída, de una inclinación hacia el pecado a una inclinación hacia lo bueno. Es Dios quien hace la diferencia. Es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora, en cualquiera de los dos casos, no hay, dice allí, nada haciendo una coerción, una fuerza externa, sino que se cumple la voluntad de Dios. Dios está haciendo y llevando a cabo su propósito. En el caso de los que son convertidos, dice, aun cuando se ejerce poder interno, el poder del Espíritu Santo, lo que está pasando en el corazón de la persona que va a la iglesia, que ora, que ayuna, que lee la palabra, que busca de Dios, lo que pasa allí es que Dios ha cambiado la voluntad. Dios ha hecho un cambio en el corazón. Entonces nosotros ahora no vamos a la iglesia a la fuerza. Por ejemplo, ay, otra vez, no, ¿por qué lo hacemos? Nos levantamos, buscamos de Dios, queremos orar, nos encomendamos al Señor, le buscamos de corazón. ¿Por qué razón? Porque nuestra disposición ha sido transformada por Dios. Es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Les digo así, de la misma manera que el pecado transforma nuestra disposición hacia lo malo, ¿ve? La fuerza del mal y el diablo, los demonios transforman eso hacia lo malo. El Espíritu de Dios nos transforma hacia lo bueno. Entonces, o estamos bajo Adán y su pecado, o estamos bajo Cristo y su transformación y su cambio. Hay dos líderes o cabezas federales y la humanidad completa está bajo el uno o está bajo otro. Los hombres o están bajo Adán, pecaminosamente condenados, o están bajo el segundo Adán, que es Cristo. Estamos salvos y transformados.
Y es así como funciona. Si nosotros todavía permanecemos bajo el primer Adán, entonces nuestra disposición va a ser en cuanto al pecado, hacia la maldad, hacia buscar lo que a Dios no le agrada, hacia desobedecer a Dios. Si nuestra disposición está cambiada por el segundo Adán, entonces vamos a comenzar a buscar las cosas de Dios de manera que Dios le agrada. Que este plan soberano de Dios no está condicionado por cualquier cosa prevista. Y creo que esto lo mencionamos la semana pasada. Dios no está mirando a ver qué pasa para decidir lo que va a hacer. Alguien dijo que Dios ve de antemano el futuro y que una vez que ha visto el futuro, Él determina lo que va a hacer. Y la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Quién hizo el futuro para que Dios lo mire? Es decir, es algo que las personas han querido buscarle, como dicen por ahí en la calle, la quinta pata al gato, pero en realidad no es así. No es que Dios vio un futuro que alguien creó fuera de su conocimiento y fuera de su intervención y que ahora se enteró de algo, porque si Dios tiene que mirar al futuro a ver lo que en cierta condición o bajo cierta condición X o Y personas van a hacer, entonces significa que Dios tiene que aprender algo que no sabía. Y si Dios tiene que mirar al futuro para aprender algo que Él no sabía, entonces ¿qué nos está diciendo eso de Dios? Nos está diciendo que en realidad no es omnisciente. Entonces ahí ya entra el problema de los atributos eternos de Dios. Es decir, la realidad de la persona de quien Dios es. Porque si Dios tiene que investigar para aprender, como nosotros hacemos, ¿verdad? Se pone en tela de juicio. Entonces, ¿dónde queda la omnisciencia de Dios? Y no solamente eso, la omnipresencia de Dios. Es decir, los atributos que hacen a Dios Dios no existirían. Y si Dios carece de omnisciencia, omnipresencia y todo este tipo de atributo eterno, entonces no es Dios. Esto contradice a las escrituras, las cuales enseñan que por su naturaleza ningún hombre tiene fuerza para hacer esto. Ya dijimos que Dios no puede mirar hacia el futuro y ver lo bueno que alguien hizo, porque el hombre en pecado no puede hacer nada bueno. Otra vez, no digo que sea bueno a los ojos de los hombres, sino bueno de acuerdo a cómo Dios define lo que es bueno. Yo recuerdo una ocasión que yo estaba echando gasolina, aquí donde está cerca de mi casa, ya esa gasolina no existe ahí, pero yo estaba echando gasolina allí y se me acercó un testigo de Jehová y con su librito en la mano me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Y me dice, ¿te consideras tú eres una persona buena? Me dice, ¿tú eres una persona buena? Y yo le dije, ¿de acuerdo a quién? Entonces se echó a reír. Me dice, bueno, nadie me había dicho así. Sí, claro, porque de acuerdo a mí, yo soy lo mejor que hay en el mundo. De acuerdo a mi mamá, soy mejor todavía. Y si le preguntas a mi abuela, olvídese de eso. Ahora, de acuerdo a Dios, ya la cosa cambia ya. ¿Me das cuenta? Así que, y ese es el asunto. Dios no puede mirar al futuro y ver, mira lo bueno que es Jorge Luis Trujillo. Wow, no puede mirar y ver nada bueno en mí. Porque en realidad no los va a encontrar. Porque Dios no solamente mira mis acciones, ¿ves? No mira lo bien que me veo por fuera. Y no, él mira hacia adentro, hacia el corazón, las motivaciones, lo que guardo y los pensamientos. Entonces, cuando Dios ve lo más profundo del corazón, no va a ver nada bueno. Es decir, no puede escoger a nadie basado en lo que ve, porque en realidad no está viendo nada bueno. Número uno. Número dos, que tal fuerza de hacer lo bueno, la capacidad para creer, para obedecer a Dios, es un regalo de Dios. Es algo que viene de Dios. Entonces, Dios te tiene que dar algo primero para que decir, mira lo bien que hace. Ahora se lo voy a escoger porque está haciendo algo bueno. Creyó en mí, me siguió, me obedeció. Entonces, sí. Así que si esto es un regalo de Dios, pues no tiene sentido ninguno el que nosotros pensemos que Dios puede mirar y ver algo bueno en nadie. Sabemos que no es cuestión de predestinación o previo conocimiento. Esto lo podemos indicar haciendo dos preguntas simples. ¿Sabe Dios lo que sucederá antes que suceda? Claro que sí. La respuesta cristiana es sí, Dios sabe todo. Sí, Dios sabe con certeza que algo ocurrirá antes que suceda. Podemos preguntar, entonces, ¿qué garantiza su certidumbre? Déjeme
hacer una pausa aquí y mencionar algo que está pasando en un sector del mundo evangélico. En los años 90 se levantaron, y creo que en los 80, se levantaron dos autores o teólogos reconocidos. Uno de ellos es de apellido Pinnock, Charles Pinnock, y otro más, se me escapa el nombre ahora, pero ellos propusieron lo que se llama la teología abierta. En inglés se dice Open Theology. La teología abierta o la divinidad abierta, deidad abierta, lo que propone es que Dios es bien inteligente, que Dios sabe mucho. Dios tiene mucho conocimiento, que Dios puede por su conocimiento determinar si cuando termine esta reunión usted va a tomar otro café o se va a tomar una Coca-Cola. Si se va a ver el culto en inglés o en español o si se va a acostar a dormir. Que Dios, como lo conoce usted bastante, pero que en realidad Él no sabe lo que usted o yo vamos a hacer hasta que no lo hagamos. Es decir, que Dios desconoce el futuro. Eso ha sido catalogado, yo estoy de acuerdo, como una herejía, que nosotros estamos en total desacuerdo. ¿Por qué razón? Porque Dios todo lo conoce. Ahora bien, si Dios sabe, ciertamente con toda certidumbre, de que cuando termine esta reunión, yo voy a ver el culto en inglés y no en español de Pablo, entonces, ¿qué garantiza que lo que yo voy a hacer va a ser cierto? Que Dios lo sabe. Porque si Dios sabe que yo voy a hacer algo, no es posible que yo pueda hacer otra cosa, porque Dios sabe que lo que voy a hacer es esto, esto y esto. ¿Ves? Por ejemplo, cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Le dijo eso, ¿no? Sí. Y Pedro le dice, no, yo no te voy a negar, aunque todos te dejen, aunque todos se vayan, aquí esta gente, no, yo soy el más bravo aquí, soy yo, el más que te sirve soy yo, el más que te amo soy yo. Y él estaba ahí diciendo que él era lo más grande que había, el mayor de los discípulos. Y cuando Jesucristo vio aquella confianza tan carnal en Pedro, le dice, mira, antes que cante el gallo canta como eso, aquellos que se levantan temprano, a las 4 o 5 de la mañana. No sé si el primer canto de gallo es a las 3 de la mañana, qué sé yo, a la gente que sabe de eso hablan de eso. Antes que el gallo cante, tú me vas a haber negado ya 3 veces. ¿Sabe qué? Pedro, la noche que entregaron a Jesucristo y vio que se lo llevaron, y él vio cómo estaba la cosa y el rumbo que estaba tomando aquello, dijo, ¿qué va? Lo negó una vez y no se acordó del gallo. Lo negó 2 veces y no se acordó del gallo. Lo negó 3 veces y le cantó el gallo. La cosa es que aquel gallo cantó. Ahora, ¿cuántas veces tuvo que haber negado Pedro a Cristo antes de cantar el gallo? 3. 3 veces. Porque Dios le dijo, Jesucristo le dijo, que es Dios encarnado, le dijo, 3 veces me vas a haber negado antes de cantar el gallo. Es decir, si el gallo cantaba, después de 2 veces había un problema con lo que Cristo dijo. Si el gallo cantaba una vez, después de haber sido negado por Pedro, entonces había un problema. Si el gallo no cantaba, había un problema. Es decir, que el gallo estaba ahí esperando que Pedro cantara, lo negara 3 veces. Y estoy seguro que el gallo lo escuchaba. Que cantara que... Una vez. El gallo pero otra vez, lo negó otra vez y el gallo esperando. Estaba atragantado, porque el gallo no le salía. Y a la tercera vez, cuando lo negó, estoy yo haciendo un poco de paráfrasis y metiéndome allí quizás en el gallo cantó. ¿Por qué razón? Porque así, entonces si Dios sabe lo que va a suceder a cierta hora, en cierto momento, en cierto lugar, eso garantiza que va a ser así. Eso no puede cambiar. Porque si cambia, entonces el conocimiento de Dios es inadecuado, no es y no es cierto. Dios garantiza con certidumbre. No podemos entonces evitar la conclusión de que Dios ve lo que Dios ve de antemano, eso es lo que Él garantiza con certidumbre que va a ocurrir. Dice la Biblia que todas las cosas son predestinadas según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y otra vez, Dios ve de antemano que los elegidos serán santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios nos ha escogido para eso, para que seamos santos y sin manchas delante de Él.
¿Puede ser que la iglesia sea una iglesia que sea sucia y manchada delante de Dios? No, porque Dios ha predestinado y ha diseñado que eso va a ser así. Dios ve de antemano que los elegidos experimentan la obra santificadora del Espíritu y la fe que viene o que tiene en la verdad. Es decir, que Dios ya eso lo ha establecido de antemano y Dios solamente prevé o ve de antemano lo que ya Él ha establecido que va a suceder. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice allí que nos escogió desde antes de la creación. Y una de las cosas que decía Carlos Spurgeon, de hecho, era la siguiente. Él decía, yo le doy gracias a Dios que me escogió antes de la fundación del mundo y antes de crearme, porque si me mira después que me creó, no me escoge. Ya Dios sabía de todas maneras lo malo que iba a ser Spurgeon y lo pecador que iba a ser, aún antes de crearlo. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y otra vez, en 2 Tesalonicenses, nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mira eso. Dios nos escogió para salvación. ¿Cómo nos escogió para salvación? Por medio de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, nuestra salvación, aún de cómo vamos a ser salvados, Dios ha predeterminado eso. No solamente escogió que vamos a ser salvados, sino cómo vamos a ser salvados. Y eso incluye el arrepentimiento, incluye el dolor por nuestro pecado, incluye la fe en Cristo, e incluye creer en el Evangelio y creer en la verdad y permanecer hasta el fin. Todo eso, la permanencia, todo eso lo incluye la predestinación. Es decir, nadie puede decir, bueno, entonces vamos a ser salvos no importa lo que hagamos. Entonces vamos a ser salvos allá haciendo todo tipo de pecado. No, porque Dios ha establecido que la salvación viene por medio de la santificación. ¿Qué significa santificación? La separación. ¿Separación de qué? Del pecado para con Dios. Es decir, que no podemos decir nosotros que tenemos una seguridad de salvación viviendo una vida de pecado. Eso no significa que somos perfectos, pero sí hay una inclinación hacia la santidad, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va llamando a la santidad y la fe en la verdad. Esta palabra es importante, ¿verdad? Hace poco yo vi un video de un niñito que fue donde el Papa y le preguntó al Papa sobre su papá. Y le dijo, mi papá era ateo y él no creía en Dios y no creía en Cristo. Y el Papa, tristemente, quizás para ayudar a aquel niño en su necesidad y en su pregunta, él le preguntó, ¿dónde está mi papá? Y él le dijo, no, tu papá está salvo. Tu papá está en el cielo. Es decir, ¿cómo es posible que una persona se salve sin creer? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el asunto que nosotros tenemos que preguntarnos. Dios nos salva a nosotros por medio de la separación del Espíritu, es decir, separación del pecado y la fe. Tiene que haber una fe en nuestra vida real para ser salvo. Dios lo pone allí. Es decir, no, Dios salvó a tu papá, no importa que él era ateo y que no quería saber de Dios y que odiaba a Dios. Es decir, esa declaración va en contra de lo que tenemos explícitamente en la palabra de Dios. Así que creo que él quizás tratando de ayudar a aquel niño en su emoción pequeño, quizás para que se preguntara dónde está su papá, pues le contestó de esa manera. Hay veces que es mejor quedarse callados y no dar respuestas si no sabemos ciertamente lo que podemos contestar. Dios ve de antemano con certidumbre solo lo que Él garantiza con certidumbre. Su predestinación a causa de la santidad que Él prevé. Dios nos escoge. No nos escoge porque Él prevea que creeremos, sino que Él prevé que creeremos porque nos ha escogido. Por ejemplo, la fe es producto de la elección y no la elección producto de la fe. Es decir, Dios no escoge a los que creen, sino que los que creen es porque Dios los escogió. Así dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué significa esto? La gracia, todo esto que está aquí, todo es eso. La gracia por medio de la fe no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, nuestra salvación, la gracia que Dios nos da,
Y la fe para creer, todo eso junto, ese paquete completo, es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha dado. Así que ese es el mensaje que tenemos para hoy y nosotros nos afirmamos en esto, creyendo y confiando de que no es por nuestra fuerza, de que no es por lo que nosotros podamos hacer, de que no es porque nos los ganamos, de que no es porque nosotros somos buenos, sino porque Dios ha hecho esa obra maravillosa en nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Así que, sin más, Dios le bendiga. Quiero hacer una breve oración para despedirnos. Dios los guarde. Sí. Y ya creo que el culto del hermano Pablo debe estar caminando. Así que, amado Dios de gracia, de bondad y misericordia, a ti venimos una vez más, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu misericordia y tu sabiduría. Gracias, Padre, porque nos has llamado, nos has escogido. Y gracias porque hoy tú nos has enseñado tu palabra. Ayúdanos a creer más en ti. Y lo que no entendamos, a confiar más en ti, Señor, para que podamos saber profundamente en nuestros corazones de que nuestro Dios es un Señor que tiene todo bajo control y que nada se escapa de su poderío. Gracias por tu pueblo que está aquí presente y gracias por los cultos que se van a dar ahora en tu nombre, no solamente en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias donde hoy se reúnen a alabar y glorificar el nombre de aquel que es Rey soberano, aquel que tiene nombre sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.